superior. Dios les da testimonio de sus vidas, que son siervos de Cristo en el amor. El Señor Jesucristo dio el ejemplo a ser mansos, humildes y prudentes. Él honró y adornó su santo templo, derramando su sangre por las gentes. La obediencia a Dios es conocida al Rey y también al superior. Dios les da testimonio de sus vidas, que son siervos de Cristo en el amor. Es maestro y luz al mensajero, la palabra bendita del Señor. Ella instruye a ser como corderos y a servir a Jehová en el amor. La obediencia a Dios es conocida al Rey y también al superior. Dios les da testimonio de sus vidas, que son siervos de Cristo en el amor. Como hijos que sois de la promesa, procurad la paz y el amor, confirmando que Cristo es la cabeza, que nos libra del mal y el error. La obediencia a Dios es conocida al Rey y también al superior. Dios les da testimonio de sus vidas, que son siervos de Cristo en el amor. Vamos a Dios en oración, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A continuación, la sociedad juvenil, el USAID, canta el himno especial titulado Tu Palabra.
eterna. Palabra que puede alumbrar porque tú eres la luz. Palabra que puede ser dura o tierna. Palabra con autoridad es la tuya, Jesús. Tu palabra cambia corazones de piedra. Tu palabra carne los hace nuevos que te puedan sentir. Palabra que al enfermo se vuelve consuelo. Y al hombre que está perdido le da salvación. Palabra que hace estremecer la tierra y el cielo. Así es tu palabra, Cristo, de mi adoración. Tu palabra sana al enfermo si tú así quieres. Tu palabra nos da la vida y nos la puede quitar. Palabra que a tus enemigos se vuelve locura. A los que te aman, Cristo se vuelve temor. Se acabará todo, Jesús, mas tu palabra perdura. Porque eres un Dios eterno, un Dios de amor. Tu palabra llena todo hasta saciarlo. Tu palabra es vida eterna y la salvación. La lectura bíblica se encuentra en el libro profético de Isaías, capítulo 46, versículos del 9 al 13, a cargo de nuestro hermano David Castro Ramírez. A todos los presentes deseo que la paz de Dios abunde en cada uno de vuestros corazones. Los invito a ponerse de pie por reverencia a la palabra de Dios. Libro del profeta Isaías, capítulo 46, de su versículo 9 al 11, que a la letra dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay a mi semejante, que anuncio lo por venir desde el principio y desde antiguo lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Helo pensado y también lo haré. Amén. El Señor bendiga esta palabra en vuestros corazones. Himno especial titulado 99 aniversario a cargo de la Sociedad Femenil Soledad Alonso.
Desde que el Evangelio nos envió, por medio de un varón que fue elegido, por la mano poderosa de Dios. 99 años se han cumplido, desde que el Evangelio nos envió, por medio de un varón que fue elegido, por la mano poderosa de mi Dios. El varón de mi consejo es el título del tema que está a cargo de nuestro hermano Antonio Zavala Rodríguez, que tiene su base en el versículo 11 de la lectura. Hemos escuchado, el cual lleva por título El varón de mi consejo. Su base, hermanos, se encuentra en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 46, su versículo 11. Voy a dar lectura del versículo 10 y el versículo 11. Dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo: que anuncio lo porvenir desde el principio, desde antiguo lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que yo quisiere, que llamo del oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. He lo pensado y también lo haré. Amén. El varón de mi consejo. Para, hermanos, una mayor comprensión nuestra, según la definición de palabra varón, dice que se le aplica a un hombre que lo hace hombre de respeto y autoridad para ejecutar cualquier orden suprema. Y en esta parte de las Sagradas Escrituras, hermanos, bajo la profecía que encontramos en esta parte, dice el Señor, que llamo desde el oriente el ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. He lo pensado y también lo haré. Bajo el propósito, hermanos, de Dios nuestro Señor, de que su palabra, hermanos, fuera conocida en la superficie de la tierra, bajo el propósito de Él, hermanos, para buscar la salvación de las personas, de los hombres, de aquellos que, hermanos, habían oído de Dios, conocían de Dios, por algunos movimientos pseudoevangélicos, pero Dios en este propósito, hermanos, llama a alguien bajo la elección que Dios hace para que se dé a conocer su palabra, el evangelio que trae salvación a los hombres. Pero, hermanos, la elección que hace Dios, esa nadie la quita, esa se cumple
al pie de la letra. Bajo este propósito, hermanos, Dios en sus profecías, en este mismo libro, en el capítulo 41, versículo 25 y 26, también habla el Señor y dice así: del norte desperté uno y vendrá. Del nacimiento del sol llamará en mi nombre y hollará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero. ¿Quién lo anunció desde el principio? Para que sepamos, o de tiempo atrás, y diremos: es justo Cristo. No hay quien anuncie, si no hay quien enseñe, ciertamente no hay quien diga, quien oiga vuestra palabra. Bajo estas palabras, hermanos, bajo estos textos bíblicos, dijo el Señor: del norte desperté uno y vendrá. Bajo un propósito. Así como en el tiempo antiguo encontramos, hermanos, que bajo el propósito de Dios eligió a hombres para que protegieran a su pueblo, considerando, hermanos, que el evangelio que trae salvación, aquellos que lo oyen y que alcanza el perdón de sus pecados, Dios levanta a un hombre, lo elige, como dice aquí, de tierras lejanas. Levanta a un hombre, hermanos, bajo el propósito de él, para que viniera a nuestra patria mexicana. Dice, hermanos, según la historia que encontramos en el arribo de este hombre que Dios trajo a este país, que había otros movimientos pseudoevangélicos. Pero el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, este es único. No son dos, ni tres, ni nada, ni más. El evangelio que alcanza la salvación al hombre, aquellos que lo oyen, hermanos, es el que Cristo Jesús envía para que los hombres lo conozcan, para que los hombres lo sepan, para que alcancen el perdón de sus pecados. Y por eso el Señor Jesucristo levantó en aquel tiempo, hermanos, a un varón. Un varón, hermanos, que Él eligió de lejanas tierras de nuestro país. Quiso, hermanos, que viniese a nuestro México querido para que anunciara su palabra, para que anunciara su evangelio, para que las gentes, hermanos, encontraran la paz en el alma. Por eso encontramos, hermanos, en la historia de nuestra iglesia, que en el año de 1924 hace el arribo un hombre llamado de Dios. En el año de 1924, bajo el propósito de Dios, llega un hombre a la ciudad de Tampico. Pero él no venía, hermanos, en otro plan de turista o de otro índole. Él venía con un propósito del cual lo habían llamado de lejanas tierras, muy lejos de nosotros. Dice, hermanos, la historia que bajo este propósito de Dios nuestro Señor, Dios levantó a un hombre llamado José Stewart. De allá de lejanas tierras lo trajo, encontramos nosotros, tenemos un libro en la historia donde nos narra precisamente paso a paso en el cual él fue, a qué países llegó, a dónde fue, y al último, hermanos, bajo el propósito de Dios nuestro Señor y el llamamiento que le hizo Dios, él le dijo que viniera a México. En este año de 1924, hermanos, desembarca, porque en el medio en el cual en aquel tiempo se llegaban a diferentes países era el medio de transporte, el barco. Dice que desembarcó en la ciudad de Tampico, hermanos. Aquel hombre que llegó en aquel tiempo a nuestra patria mexicana, hermanos, y las primeras palabras que le preguntaron las autoridades migratorias, ¿cuál es el motivo de su visita a México?
Él, con autoridad de Dios y con facultad de Dios, instruido de Dios nuestro Señor, contesta y dice: a predicar el evangelio. Ahí inicia las bendiciones para la patria mexicana, hermano. Traían el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para darlo a conocer. Por eso las palabras, hermanos, en las cuales nuestro hermano contesta, dice: a predicar el evangelio sin titubeo, sin ninguna otra cosa, únicamente a lo que había sido llamado para traer la palabra de Dios nuestro Señor, para que todos, México, conociera el evangelio que trae salvación al alma. Hermanos, no es obra de la casualidad que nuestro hermano José Stewart haya llegado a nuestra patria mexicana, no. Porque el Señor había dicho, hermanos: yo hablé y lo haré venir. He lo pensado y también lo haré. No era casualidad que viniese ese hombre a nuestra patria mexicana. Y hoy, hermanos, hacemos una remembranza y un recordatorio que hace 99 años atrás, el evangelio, hermanos, llegó al territorio mexicano. Usted y yo, todos los que estamos en este lugar, todavía no nacíamos. Pero en el propósito de Dios nuestro Señor, usted y yo estábamos señalados. Que, hermanos, abarcaría esta gracia para nosotros también. 99 años. Bendito sea nuestro Dios. Bajo la misericordia de Dios contempla Él, hermanos, a toda la humanidad. Y donde no hay evangelio que trae salvación al alma, el Señor envía varones que lo lleven y que lo den a conocer y que las gentes oigan. De tal manera, hermanos, que no fue obra de la casualidad la venida de nuestro hermano José Stewart a nuestra patria mexicana, sino que bajo el mandamiento de Dios nuestro Señor. Y ahí nuestro hermano empieza a predicar el evangelio donde él podía, donde le daban permiso en algunas otras iglesias, pero él presentaba el evangelio, hermanos, que rebatía el pecado y hablaba de la santidad. De tal manera que algunos hermanos se molestaban, se enojaban y lo corrían de aquel lugar. Pero él traía una misión de Dios. Él había sido llamado para ello, hermanos. De tal manera que aquel hombre, todo lo que le hicieron y las cosas que el hermano le decían, él las dejaba pasar. Simplemente estaba cumpliendo, por lo cual había sido llamado para que viniese a nuestra patria mexicana. De esa manera, hermanos, se empieza a predicar el evangelio en Tampico. Después camina a diferentes estados de la República, hermanos, en varios lugares de la República. Y empieza a predicar el evangelio y empieza a dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Así, hermanos, de esa manera, de una manera resumida, la iglesia, hermanos, que él empezó a fundar en aquel tiempo, dice que dio inicio con 27 hermanos. 27 hermanos. Aquellos que creyeron, aquellos que oyeron aquella palabra, hermanos, que aunque para aquellos que estaban en estado de pecado era duro, aquellos que no practicaban la santidad les calaba, hermano. Pero la palabra de Dios sana. La palabra de Dios limpia. La palabra de Dios se recibe. La palabra de Dios, hermanos, trae satisfacción al alma y nos hace sentirnos bien. Él era tenaz en sus predicaciones. Él enseñaba el evangelio puro, el evangelio, hermano, santo de Cristo Jesús, Señor nuestro, dando inicio con 27 hermanos. Pero no era, hermanos, el fin. Tendría que cumplirse el propósito de Dios nuestro Señor, que había dejado bajo una profecía
que la iglesia, hermanos del Señor Jesucristo, era, hermanos, llamada a crecer. En el libro del profeta Isaías, en su capítulo 54, versículos 2 y 3, dice la palabra de Dios así, por lo cual vemos después, hermanos, la iglesia creciente, pero ya estaba profetizado, dice así el Señor. Isaías 54, capítulo 2 y versículo 3 dice: ensancha el sitio de tus cabañas y las cortinas de tus tiendas sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y fortifica tus estacas, porque a la mano derecha y a la mano izquierda has de crecer, y tu simiente heredará gentes y habitarán las ciudades asoladas. Ensancha, dijo el Señor, a tu mano derecha y a tu mano izquierda habrás de crecer. Y la iglesia, hermanos, empezó a crecer bajo la predicación del evangelio que trajo nuestro hermano José Stewart. Así vemos, hermanos, algo, hermanos, como la iglesia primitiva. La iglesia primitiva dice que al inicio de ella fueron 120 hermanos. Después eran 3,000, 5,000 y se iban agregando a cuanto ellos creían al evangelio. Así ahora la iglesia evangélica cristiana espiritual en el año de 1924 dio inicio a su crecimiento con 27 hermanos. Ahora vemos, hermanos, en todos los estados de la República está presente la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Tendría que cumplirse la profecía de Isaías: ensancha tus estacas, porque a tu mano izquierda y a tu mano derecha habrás de crecer. Hoy, hermanos, hoy en la actualidad, la iglesia evangélica cristiana espiritual, dije yo, está presente en todos los estados de la República y en más de 20 países del mundo entero. Bendito sea el nombre de Dios nuestro Señor. Si ha crecido. Sí, hermanos, ya no somos poquitos, ahora la iglesia del Señor somos muchísimos. No tengo un número exacto, pero ahora, hermanos, oramos muchos los que pertenecemos a la iglesia evangélica cristiana espiritual. Y una cosa, somos felices, somos dichosos. Por eso hoy hacemos hincapié que 99 años atrás, ahí dio inicio la iglesia. Ahora usted y hermanos disfrutamos bendición de Dios. Ahora usted y yo sabemos que hay un Dios en el cielo y que habita con cada uno de nosotros. Y que cuantas veces nosotros le pedimos, el Señor está con nosotros. Porque dejó dicho que estaría con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Es una bendición, hermano. Hay muchos que son oyentes. Hay algunas personas que conocen y dicen qué bonitas cosas y hablan ahí. No las habla el que predica, no. El que predica nada más hablamos lo que dijo el Señor. Y el Señor dijo que entregásemos la palabra de Él y que había satisfacción en todos aquellos que la oyeran, que la recibieran. Hoy, hermanos, hoy la iglesia evangélica cristiana espiritual disfruta bendición. Celebramos con alegría y con gozo este acontecimiento que un día el evangelio de salvación llegó a nuestra patria mexicana. Habremos de ver un resumen. Habremos de ver algo, hermanos, en lo cual será más tenaz y más fijo, hermanos, esto de lo que le estamos hablando. Pero qué gozo y qué alegría, hermano, que el varón del consejo que Dios levantó y que lo trajo, aún con muchas dificultades, hermanos. Aún con muchos problemas al frente que Satanás, el enemigo, le ponía para que la palabra de Dios no fuera entregada.
Ahí estaba Cristo Jesús, Señor nuestro, con nuestro hermano. Ahí estaba Dios con él. Y hablaba Dios y le decía, tú habla mi palabra y di que el estado de la conciencia de los seres humanos, cómo se encuentra. La palabra de Dios se dice que es como el martillo que quebranta, hermano, la piedra. Pero cuando lo suaviza, hay gozo y hay alegría. De tal manera, hermanos, que hoy celebramos con alegría nuestro culto de este día, un 6 de enero. Del año de 1924, nuestro hermanos, duró poco en este tiempo, en este país. Duró muy poco tiempo en su predicación porque pues así lo quiso Dios. Ya en el año de 1926, nuestro hermano en su arribo a varias ciudades de nuestra república, llegó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Ahí nuestro hermano falleció, pero dejó la semilla sembrada. Algunos de los hermanos presentes han acudido a aquel lugar y han visto ahí la tumba con la esfinge de nuestro hermano José Stewart. Ahí descansa los restos de nuestro hermano, pero un día el Señor lo llamará otra vez. Lo levantará de aquel lugar para irse con él. Pero qué dicha y qué alegría, hermano, que tenemos usted y yo. Fuimos abarcados con esta gracia. Somos bienaventurados, hermano. Las caricias que recibimos de parte de Dios nuestro Señor no las compramos con nada. Ni nadie nos las va a dar, solamente aquel que nos ama y que dio su vida en rescate por nosotros. De tal manera, hermanos, que agradécele a Cristo. Siéntete contento, hermano. Formas parte de una iglesia que nuestra patria, nuestro fin no es en este mundo. Usted y yo tenemos un lugar allá, hermanos, allá, más allá de los cielos. Porque así tenemos la promesa de Cristo. El Señor dijo, voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros estéis conmigo. Qué dicha tan grande, hermano. ¿Quiénes éramos usted y yo? Hoy somos hijos de Dios. Hoy podemos decirle a Dios, Padre nuestro, aquí está tu Hijo, hemos venido hoy en este día a rendirte tributo, honra y gloria porque te lo mereces, Cristo Jesús, Señor nuestro. De tal manera, hermanos, que estamos en el camino correcto. No nos hemos equivocado, hermanos. Este camino nos va a llevar hasta un día mirar el rostro de Cristo Jesús, Señor nuestro. Sigamos adelante. Démosle la honra y la gloria a aquel que la merece, porque por Él estamos en este lugar. Mi deseo es que Dios los guarde y que Dios los bendiga. Himno especial titulado Iglesia Triunfante, a cargo de unos hermanos. Nazareno fue enviado del cielo para predicar nuevas de salvación y para que todo aquel en él creyera también obtuviera eterna redención. De Jerusalén y hasta Samaria, una obra gloriosa empezaba a gestar.
mientras que unos su voz rechazaban, otros con gran gozo oían su llamar. Después de su muerte y resurrección, una iglesia santa crecía veloz, judíos convertidos a santa doctrina y a gracia divina, gentiles también. De pronto azotaron las luchas y pruebas, pues a esta iglesia querían derribar. Pero dijo un célebre de la ley mosaica: si esta obra es de Dios, no podréis jamás. Cruzando los tiempos, mares y fronteras, el pueblo cristiano crece más y más. Como lo anunciara Dios por su palabra, de izquierda y derecha habrían de crecer. Por eso se muestra siempre triunfante, luchando imponente en contra del mal, pues va de la mano del Cristo que salva y que allá en el cielo le tiene un lugar. A casi 2000 años de su fundación y muchos atentados que ha habido en su contra, la iglesia camina con rumbo al cielo, segura y firme en la mano de Dios. Iglesia de Cristo, vamos adelante. Las fuerzas del mal jamás vencerán a este pueblo santo que está sostenido por el Cristo eterno, la piedra angular.